8 de la mañana con 13 minutos. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Maquet, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Exteriores de la Universidad UTP, que está en la Cámara de los Comunes. Mi querido doctor, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Adolfo Suárez está en el centro de la noticia. Ha fallecido el duque, ha fallecido el hombre que llevó la transición española. Sí, efectivamente, a los 81 años de edad, Adolfo Suárez ha dejado de existir en España en sus últimos años con un Alzheimer notable que lo había prácticamente alejado de la vida política activa en España por muchos años, desde el año 2003. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos recordar de Adolfo Suárez? Todo un periplo del franquismo por más de 34 años en el poder en España, la llegada al poder de Juan Carlos y un presidente del gobierno español capaz de articular todas las fuerzas divergentes y confluyentes de la política nacional española y crear el clima propicio para afirmar esa monarquía constitucional en un clima de verdadera transición hacia lo que sería después con Felipe González, con Aznar, con Rodríguez Zapatero y con el propio Rajoy, la secuencialidad de lo que significa un régimen monárquico constitucional, pero fundado en la democracia. Y creo que Adolfo Suárez fue un hombre clave. Fíjate, el propio rey de España lo saca de ese triunvirato que existía a propósito de la muerte de Franco con ese primer gobierno que se forma, y lo hace en función de las cualidades que tenía este estadista que fue Adolfo Suárez, un ejemplo para todo lo que ha significado. Fíjate, no solamente en España, esto hay que decirlo, la transición fue importante como repercusión positiva en América Latina. Atención con este dato: España tenía una importancia hacia sus ex colonias o hacia sus ex patrias socias, y entonces el trabajo de la transición española fue más allá de la propia península ibérica. Y claro, porque el hecho mismo de afirmar con madurez política en la clase política española, después de todo un proceso franquista de más de 34 o 35 años, evidentemente en estados latinoamericanos como el Perú, por ejemplo, el Perú a fines de 1978 se convoca una asamblea constituyente que forma y da la constitución de 1979, y en el año 80 se inicia un proceso, ¿no es cierto?, de transición después de un gobierno de dos fases militar desde la época de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Entonces, recibir, ¿no es cierto?, los insumos políticos de lo que significó esta verdadera transición política fue muy bueno para todas las sociedades latinoamericanas que comenzaban a afirmarse saliendo de regímenes dictatoriales, gobiernos forjados por el uso de la fuerza, para, ¿no es cierto?, buscar un rumbo democrático. Entonces, Adolfo Suárez representa para España una etapa importantísima en su historia. Y fíjate, esa transición que produce en España entre 1976 y 1981, que es el tiempo en que él gobierna España, lleva finalmente a crear un cúmulo de factores positivos, y España empieza a afirmarse a partir de ese momento como un país emergente en Europa para iniciar luego su estadio tan positivo reconocido por todos en el marco de la Unión Europea, que fue todo un camino político necesario, forjando valores democráticos, el respeto incólume de los derechos humanos que Adolfo Suárez encaminó. De manera que los 3 días de luto, Gustavo, que acaba de decretar el rey de España para una figura notable como la que ha representado Adolfo Suárez para la política nacional española y acaso para la política internacional, el derecho constitucional, la ciencia política y la política internacional, debe llamarnos la atención para ver en figuras tan señeras como la de este hombre, que se las jugó para afirmar la democracia, que es ciertamente para muchos la teoría de las
de la ciencia política, ciertamente imperfecta, pero es lo mejor que tenemos como estadio de convivencia social. Adolfo Suárez es el nombre de hoy, de la Cámara de los Comunes. Es un hombre que ha trascendido fronteras porque efectivamente la transición española, este modelo constitucional demócrata de equilibrio de poderes que se impone frente a una dictadura donde uno solo es el que manda, sea autócrata o dictador o dictablando, lo que hace justamente es emerger como una muestra, como un paradigma, como un ejemplo hacia otras latitudes el contagio, el efecto contagio de lo que es la democracia. Y así vino después también, igual que los pactos de la Moncloa, que fueron, ¿no es cierto?, el acuerdo de la clase política, con la excepción de ETA, ¿no? Esta situación luego tuvo un efecto en lo que han sido los pactos de la moneda en Chile y el acuerdo nacional en el Perú. Senador Carlos Infantes. Muy interesante las palabras que he escuchado. Ahora lo que habría que preguntarse, quizás mirando para adelante, porque claro, es bueno mirar para atrás las cosas buenas para acertar en el futuro, pero ¿qué está pasando en España ahora, en la democracia española, que no camina la cosa? Esa es la pregunta que habría que analizar un poco, ¿no? De repente le está faltando a Adolfo Suárez. Fíjate, yo lo que creo es que, como toda democracia que hemos dicho, siempre hay espacios de imperfección. Creo que España, en los últimos años, los últimos 2 o 3 años más exactamente, hemos visto cómo ha devenido en ciertos niveles de crisis por el impacto de la crisis económica. Y esto ha repercutido también en los espacios de carácter político. Incluso algunos sectores conocidos y nobles o ya hasta radicales han estado solicitando, requiriendo, ¿no es cierto?, ¿no?, la derogación de la monarquía constitucional. Yo creo que son posiciones, en muchos de esos casos, sumamente extrapoladas, que no corresponden a una realidad como la que le ha tocado históricamente a España. Vamos a irnos ahora en la recta final con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la UTP. Mi querido doctor, cuéntanos algo de Rusia, porque el diario La Razón durante las últimas 2 semanas, en primera página, dice que hay guerra, que hay invasión, que hay muertos. ¿Qué está pasando finalmente en Crimea, en Sebastopol? Sí, Gustavo, fíjate, luego de que se anexó Crimea a Rusia, el domingo pasado, luego de este referéndum, donde la mayoría prorrusa, 98%, ha decidido que así sea, y que hemos dicho también que por la misma circunstancia de haber sido hecho por fuerzas de ocupación rusas, es nulo de toda unidad, se ha creado un espacio conflictual interno. Ya mismo ayer y el día de hoy han habido ciertas escaramuzas entre soldados ucranianos y soldados rusos. ¿Qué es lo que podría pasar en adelante? Yo creo que hay que esperar. El día de hoy se está produciendo la reunión del G7, es decir, los 7 países más importantes del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, para ver un mecanismo de sanciones fundamentalmente económicas hacia Rusia. Entonces, a partir de ello, vamos a ver cuánto puede Rusia soportar el influjo de sanciones económicas. No olvidemos que uno de los grandes problemas, el gran talón de Aquiles de Rusia, luego de la caída del muro de Berlín, por tanto, el derrumbe del espacio soviético, ha sido justamente el tema económico. Entonces Rusia, el día de hoy, enfrenta la variable económica del sistema internacional que en forma total ha señalado que esta es una situación que no va a ser reconocida internacionalmente, este acto de hacer que Crimea forme parte de Rusia. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la propia Ucrania, que tiene el segundo ejército más importante de Europa Oriental, ¿no es cierto?, no va a dar paso a aceptar este referéndum. Perdón, ¿Ucrania tiene un gran ejército? Un gran ejército. ¿El segundo ejército? El segundo, de Europa Oriental. Es decir, recuerda que cuando estuvo
la Unión Soviética se produjo el desmembramiento de ella, la flota y los ejércitos de la zona sur de Rusia, de la Unión Soviética, han sido siempre los más importantes estratégicamente respecto de Europa y del mundo entero. Y cuando se produce esta división, ¿no es cierto?, gran parte quedó para Ucrania y el otro sector mayoritario, por supuesto, para Rusia. La prueba de ello es que en Sebastopol está la flota más importante de Rusia en el mar. Bueno, y en Kiev está los aviones Antonov. Están los aviones Antonov y además todo un mecanismo, ¿no es cierto?, para frenar este proceso que ha hecho Rusia, movilizando a sus soldados, aprovechando la coyuntura del derrocamiento del presidente Yanukovych, ¿no es cierto?, en Rusia, a incorporar un nuevo panorama y un nuevo escenario que, a mi juicio, más que una suerte de estadios conflictuales entre grandes actores como Estados Unidos y Rusia, estamos frente a situaciones en el frente interno de ucraniano y la zona de Crimea, hoy ya con soldados rusos. Hay que esperar, vamos a ver qué sucede en esta reunión del G7. A partir de ahí vamos a ver el comportamiento estratégico de Rusia respecto de lo que va a hacer, ¿no es cierto?, la posibilidad de sanciones económicas que puedan hacerlo de una u otra manera variar, declinar, en fin, son las propias presiones internacionales las que muchas veces hacen retroceder más allá del ajedrez militar con el que rápidamente inició Rusia sobre Crimea. Ahora, yendo al Mar Negro, ubicándonos en el Mar Negro, sí. Ahora está de moda hablar de Crimea y de Sebastopol, pero no es la primera escaramuza, no es la primera anexión o la primera expansión de Rusia, porque Odessa del Sur también tuvo complicaciones en su separación, y Transnistria, que es una república escindida de Moldavia, que no está reconocida pero que existe. Es decir, la Federación Rusa ha hablado, Putin en su discurso ha hablado de reunificación. Sí. ¿Eso es otra URSS? O sea, ¿van a volver a tomar los territorios que antes tenía la URSS? Aun cuando Putin acaba de decir frente a los medios de comunicación internacional que eso no va a ser así, yo tengo mis muy fundadas dudas. Y es que Rusia, en una etapa como la que tiene el día de hoy, en que no va a dar paso para perder su espacio de influencia sobre lo que eran las repúblicas socialistas soviéticas, las 17 que habían, ese espacio periférico que no va a querer perder, un control satelital que lo ha llevado finalmente a mantener, apoyado en su calidad de hegemón militar de la región, ¿no es cierto?, un lugar a discreción frente a un Estados Unidos que también tiene que ver la discreción, porque si no estaríamos frente a choques armados. Creo que si el gobierno de Putin busca en el proceso progresivo este mismo marco que ha hecho con Crimea, es mucho más grave todavía y puede poner en más riesgo la situación internacional, porque, Gustavo, hoy los colonialismos están proscritos, ya nadie piensa en anexiones, ya nadie sostiene sino las libertades autonómicas de los pueblos para poder regirse como corresponde, de acuerdo a reglas preestablecidas en el derecho internacional. Carlos Infantes. Claro, pero no se puede desconocer que este es un enfrentamiento de intereses geopolíticos. Por un lado Estados Unidos y sus amigos, y por otro lado Rusia. Hay un enfrentamiento. Sin duda. Y no hay que mirarlo como es, ¿no? Y en esas circunstancias de duda, porque hay dos partes, pues, y nosotros no somos ninguna en Perú, ¿no? Nosotros tenemos que mirar objetivamente. Entonces, yo creo que un principio que siempre debe respetarse como cuestión previa es el principio de la libre determinación de los pueblos. Y sí, el 90 y tanto %, esté o no esté presente el ejército ruso, que no creo que le haya puesto una pistola en la sien a los habitantes de Crimea, el 90 y tanto % se ha pronunciado en favor de la independencia. Y entonces, si hablamos de colonialismo,
habría que preguntarse quién tiene más afán colonialista, Estados Unidos o Rusia con respecto a Crimea. Si es que el 95% de los habitantes de Crimea han votado en favor de la independencia y de la anexión consiguiente a continuación a Rusia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. El último sábado hacíamos reflexiones en ese mismo sentido. Este es un asunto de carácter poder y geopolítica. Recordábamos cómo en los años 60 la Unión Soviética quería llegar a Cuba, instalar un estado satelital, y Estados Unidos jamás lo iba a permitir. Exactamente pasa lo mismo sobre Crimea respecto de Rusia. Pero fíjate bien, en estos momentos el principio de libre determinación de los pueblos no se cuestiona. Resulta que el principio de libre determinación de los pueblos también supone el respeto del derecho de las minorías. No estamos contemplando el 25% de tártaros que hay en la zona de Crimea. No estamos respetando el otro 32% de habitantes, ¿no es cierto?, ucranianos. No hay que confundir. El 98% de los que han votado son prorrusos o crimeanos prorrusos. No hemos dicho que sea el 100% de la población de Crimea la que ha decidido la votación. ¿Y el resto no ha votado? El resto no ha votado. No, o sea, ¿ha sido voto voluntario? Ha sido un voto voluntario. ¿Y cuánta gente ha acudido a votar? Han acudido alrededor de 1.282.000. ¿Qué porcentaje? Que es más o menos el 52%. O sea, no han ido a votar no, todos. Claro, no, porque pero uno lee que el 98% ha votado. Sí, pero los otros es como el voto de abstención en el Congreso, pues los que se han abstenido será porque les es indiferente. Entonces eso no se cuenta. Lo que se cuenta son los que están interesados. El 98% de los interesados en el tema ha votado pues a favor de la independencia. Carlos, es que cuando los que no votan, o sea, no expresan ni materializan su voluntad, es porque muchas veces están en contra de lo que está sucediendo. Y entonces yo estoy, mira, el principio de libre determinación de los pueblos que forjó en el siglo XIX los estados modernos, por ejemplo en América Latina, fue este principio y el principio de Lutis Possidetis. Son reglas seculares en los estados y debemos mantenerlo siempre. Pero las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, consideró desde que fue creada en 1945 que no más se iba a permitir en el sistema internacional, y Rusia lo sabe, que cualquier acto voluntario con fuerza de ocupación sencillamente es nulo de toda nulidad. Lo importante hubiera sido que las fuerzas se retiren y se produzcan estos actos verdaderamente autonómicos, como dice la propia Constitución de Ucrania. Miguel Ángel, sí, pero tengamos en cuenta que lo que ha ocasionado el pronunciamiento de Crimea y la separación de Crimea es un golpe de Estado en Ucrania. Contra Yanukovych. Contra Yanukovych, que era el presidente constitucional. Vamos a dejarlo ahí. Interpretaciones, golpe de Estado, sí o no, intervención, referéndum, sí o no, anexión. Pero yo necesito en 20 segundos un comentario del profesor Rodríguez Mackey respecto a que hoy en Lima se cierra el tema de la delimitación marítima entre Perú y Chile, sí, producto del fallo de La Haya. Sí, efectivamente, Gustavo, de acuerdo a un cronograma establecido el 6 de febrero entre Perú y Chile en el marco de la reunión del 2+2, este cronograma se ha venido cumpliendo escrupulosamente. ¿Qué decía ese cronograma? Pues había que establecer las coordenadas geográficas sobre la base de la delimitación marítima señalada por la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, el acta que se le va a levantar es un acta que inmediatamente debe ser remitida a la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia para dar cuenta del cumplimiento del numeral 197 del fallo que mandó a Perú y Chile el establecimiento de esta coordenada. Yo creo que es muy importante porque con ello se cierra todo el proceso técnico o de campo que significó a la luz del fallo absolutamente jurídico. El fallo de la delimitación marítima. En el mar no tenemos problemas con Chile. No tenemos problemas. El problema es en la tierra. El problema que crea Chile y que ha creado el presidente saliente Piñera es de que el triángulo terrestre es un triángulo de Chile, es un utopismo alejado de toda realidad, no tiene nada que ver con el tema marítimo y está circunscrito la naturaleza soberana del triángulo terrestre de 35.000 kilómetros, de 35.000 metros cuadrados al Tratado del Lima del 29 de 1929, del 3 de junio,
que dice que es parte de la soberanía nacional, es un invento de Chile que ha materializado a través de una nota diplomática que el Perú ha respondido diciéndole que exactamente para el Perú es un asunto que corresponde a la propia soberanía nacional. Vamos a esperar, y eso sí es muy importante, Gustavo, qué dice la presidenta flamante por segunda vez. No ha dicho nada hasta ahora. No ha dicho nada hasta No ha ahora. dicho nada hasta ahora. Tenemos que conocer, porque fíjate, Gustavo, las notas diplomáticas son instrumentos de Estado, no de gobierno, y entonces normalmente a veces son negociados. Entonces es muy importante conocer cuál es la posición oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la presidenta Bachelet sobre la nota diplomática que su predecesor, casi al final del gobierno, envió al Perú.